¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La protesta insurreccional, violenta, paramilitar e irracional ha dejado ya más de 100 víctimas fatales. Hasta ahora solo 10 de estas muertes son imputables a los cuerpos de seguridad, mientras que 6 efectivos policiales y militares han sido asesinados. La mayoría de los fallecidos es el resultado de la violencia misma, convocada para caotizar el país, neurotizar a la sociedad, derrocar al gobierno constitucional del presidente Maduro y destruir el Estado-nación venezolano. Las pérdidas materiales son incalculables, como también son incontables las horas de trabajo desaprovechadas. Cuando 80% de los venezolanos rechaza la protesta violenta, los trancazos y la guarimba, la destrucción de los bienes públicos y el odio social desatado, tenemos la responsabilidad de apelar al poder del entendimiento por medio de la razón y la palabra. ¿A qué profundo abismo nos quieren arrastrar con esta violencia desmedida? ¿Cuántos sacrificios mortales más hacen falta para darnos cuenta que es la batalla de ideas y propuestas y no el terror y la crueldad lo que nos sacará adelante? Estoy convencido que el odio y la destrucción no le convienen a ningún venezolano de bien. Creo firmemente que para salir adelante necesitamos trabajar todos juntos. No tengo duda que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Como empresario voy a la Constituyente para que se reafirme el derecho a la propiedad privada y se revisen las expropiaciones, para que se promueva y se proteja la inversión privada y se garanticen ganancias justas, para impulsar una economía productiva y diversificada, por un Estado fuerte que conduzca la economía y que gobierne con el mercado, no contra el mercado ni para el mercado, para que se constituya un consejo cuatripartito vinculante, integrado por el Estado, los sindicatos, los empresarios y los consumidores. Voy a la Constituyente para aportar a la construcción de un país en el que nunca más haya desabastecimiento, ni inflación, ni desempleo. Más allá de los soportes constitucionales, pues hay argumentos jurídicos a favor y en contra, la convocatoria presidencial a una Asamblea Nacional Constituyente es la respuesta política y pacífica a la repetida tentativa insurreccional y violenta contra el gobierno bolivariano. Lo que es inconstitucional, sin duda, es la violencia criminal. El actual proceso constituyente es el resultado de la radicalización de los antagonismos políticos y sociales en Venezuela, y busca principalmente mantener el conflicto en el tablero político y en el marco de la paz. La Asamblea Nacional Constituyente es el espacio superior de la democracia para la transformación de los conflictos y las diferencias en oportunidades compartidas para el desarrollo del país y el bienestar de los venezolanos. El proceso constituyente es una convocatoria a todos los ciudadanos sin distinción y a todos los sectores organizados del país para debatir acerca del proyecto de país que queremos y necesitamos. Para compartir este análisis he invitado a Orlando Camacho, presidente de Fede Industria, y a Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, ambos candidatos por el sector empresarial a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenidos, Orlando, Gerson. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Por qué 2 empresarios del sector privado aceptan participar en la convocatoria del presidente Maduro para una asamblea constituyente? Bueno, en primer orden, es una iniciativa que ha tenido el gobierno por primera vez históricamente de llamar de esta manera, ¿no?, a un sector empresarial privado
donde nunca ha formado parte de la toma de decisiones ni la generación de políticas empresariales que coadyuven con la economía nacional. Siempre el sector empresarial ha estado aislado del gobierno en este sentido. Ahora, una vez que se hace esta convocatoria, consideramos que es una inédita e importante experiencia que se va a vivir de que nosotros, como conocedores, aguas abajo de la situación que hay en nuestras fábricas, en nuestras plantas, en nuestros puestos de trabajo, podamos realmente convertir, transformar esas necesidades en políticas empresariales, pues que vayan a este espacio que sin duda alguna es un espacio de encuentro donde podamos, sin distinción de una ideología política, concatenar ideas con el Estado y que podamos hacer políticas realmente que vayan en función de eso. Porque lo más importante, sobre todo porque las relaciones con el gobierno bolivariano, entre los empresarios y el gobierno bolivariano, no han sido precisamente muy armónicas. Mira, para los empresarios, nuestro mayor activo es la paz social. Mantener la paz, el diálogo constructivo, buscar un espacio de encuentro donde toda la sociedad pueda contribuir en las soluciones efectivas para la situación económica actual y también mirando hacia el futuro. Creemos que un espacio adecuado que hemos venido trabajando es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué respondes a los que critican esta convocatoria por considerarla poco democrática, incluso dictatorial y anticonstitucional? Mira, está basada bajo las leyes y la Constitución, según los artículos 347, 348 y 349. Ahora bien, cuando miramos los espacios de encuentro, nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado, cuando el presidente hizo llamado al Consejo Nacional de Economía Productiva, durante más de año y medio, compartiendo con todos los empresarios de distintos gremios, de pequeña empresa, de mediana empresa, de gran empresa, todos de forma propositiva, buscando lugares de encuentro, propuestas para mejorar de forma eficiente ¿Y es posible desde esas instancias, desde esos espacios, influir en las decisiones del Estado? Sí, bueno, ahí definitivamente esta herramienta que se busca consolidar a finales del mes de junio es el único camino que existe para el entendimiento realmente. El Consejo Nacional de Economía efectivamente ha servido como ese escenario, una demostración sin duda alguna que no ha recibido ningún tipo de crítica, donde hemos convergido allí diferentes factores, tanto del sector de la derecha como de la izquierda, y hemos visto el avance que se ha tenido a través del Consejo Nacional de Economía, y creo que es un ensayo de lo que puede ser la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué propuestas llevan los empresarios a la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, una básica, seguir construyendo un país de propietarios, que se fortalezca la propiedad privada y que existan nuevas formas de propiedad, acceso a la propiedad para el emprendedor, para la clase media, para las industrias, también para los sectores comunales organizados. Una economía mixta. Mixta, fortalecer lo que son las empresas privadas, así como las empresas públicas, y también diversificar toda la economía. Que las materias primas, que es importante, Óscar, que las materias primas puedan ser adquiridas por la pequeña industria, por cualquier persona, emprendedor que quiera producir, tenga acceso a ella. En el pasado, solamente puede, en el pasado y en el presente todavía, solamente puede adquirir las materias primas la gran industria privada y la gran industria pública. Nosotros necesitamos es democratizar para que el acceso. Todo el que quiera producir tenga acceso a ella. ¿Qué otras propuestas llevan los empresarios? Fíjese que no es solamente el tema de la propiedad mixta, ¿no?, sino una economía diversificada que debe existir. Tenemos que entender de alguna forma... Postpetrolera. Esa es básicamente una metodología que debe implementarse en estos tiempos de cambio y que tenemos que adecuarnos a la economía actual. Vemos la necesaria diversificación que debe haber en la economía. No podemos estar solamente dependientes de una renta petrolera que ya sabemos que caducó, y que Venezuela, con tanto potencial que tiene a nivel de recursos minerales, no metálicos, la minería, o sea, una cantidad de factores que se pueden incorporar allí, y sobre todo el impulso a las unidades de producción social, que en todos los países desarrollados del mundo sabemos que las pymes han sido el potencial, ¿no? Y conocemos
con un mal denominado concepto, la maquila, que no debería existir, sino que esas unidades de producción, desde la comuna, desde la familiar, que sea un nuevo modelo económico realmente de reimpulso y sin menospreciar, por supuesto, y que se incorporen al aparato productivo definitivamente las grandes empresas que han formado parte de estas cadenas exitosas que ha tenido el país, que bueno, de alguna u otra forma, por situaciones coyunturales, han venido desmejorando la capacidad de producción. Garantizarle sobre todo al sector empresarial que tenemos quejas que nos han llegado, observaciones, informaciones que nos han llegado de las empresas que comienzan ese proceso de descapitalización producto de algunas políticas propias del sector empresarial que no se han podido incorporar. Entonces se corre en riesgo que pueda existir o el cierre técnico o la quiebra de ese tipo de empresas y que sea entonces nuestro mejor aliado el Estado, que es nuestro, en todos los casos. Otras propuestas importantes en cuanto a acceso al crédito. Para hacer valer los intereses acceso al crédito del empresariado. Es importante que estas nuevas formas de propiedad tengan acceso al crédito. Acceso al crédito al consumo, que la gente pueda comprar una casa, su segunda vivienda. El carro. Una finca, reparar un vehículo, comprar una moto, es decir, comprar una finca. Bueno, apoyar que el usuario, el trabajador, pueda tener acceso al consumo de los bienes y servicios. Y también acceso al crédito para el emprendedor, para la pequeña y media industria, para la mediana industria, para materias primas y maquinaria. El tema de las expropiaciones se va a plantear en la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, claro que se va a plantear. Eso es un tema, ¿de qué manera? Es un tema que hay que, proponer, debatir y revisar cuáles aquellas pueden ser solucionadas. Ver si son rentables o no son rentables. Tenemos que lograr un estado de que las empresas nacionales, estadales, den rentabilidad, generen riqueza para que se pueda distribuir, para que el Estado, el gobierno, pueda distribuir la riqueza y haciendo empresas eficientes, efectivas, sea pública o privada. Sí, ahí para acotar algo bien importante, el tema de las expropiaciones, hay que definir algo, ¿no? Yo creo que el Estado, el gobierno, no está interesado para nada en lo que son las estructuras físicas, los medios de producción realmente del sector privado. Yo creo que realmente está orientado a la necesidad de ese producto final o de ese artículo que es el que realmente se necesita. Entonces yo creo que como una articulación que debería estar contemplado para aclarar esa incertidumbre que hay en el sector privado es definir que el derecho a la propiedad se garantiza y como se reafirme y como efectivamente está escrito, pero hay un tema de interpretación que hay que definitivamente aclarar y regular donde solamente el producto es lo que debe llegarse a alianzas estratégicas con el Estado para garantizar así las obras, bienes y servicios. Definir con claridad cuál es el rol del Estado. Es correcto. Quiero preguntarles, antes de ir a comerciales, ¿por qué los empresarios deberían acudir el próximo 30 de julio a votar por la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué razones, qué motivaciones, qué argumentos deberían tener cuando regresemos de los comerciales? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Les preguntaba por qué los empresarios deberían acudir el próximo 30 de julio a votar por sus candidatos, por el sector empresarial a la Asamblea Constituyente. Bueno, primero porque es un espacio de diálogo y de paz y de encuentro. Y también para que no haya desabastecimiento, no haya inflación. Creemos que este espacio de encuentro, donde se puede estar trabajando el sector público, el sector privado, los trabajadores y los consumidores, juntos podemos construir este modelo post-rentista, post-petrolero, que permita la diversificación de la economía. ¿Qué crees tú? Sí, realmente es la única oportunidad que tenemos los sectores empresariales de poder manifestar. No es quejarnos a través de
de una metodología ortodoxa como es un paro, llamar a los trabajadores a una desobediencia dentro de las fábricas como se manejaba en otros momentos de la historia política del país, sino que es ahorita la oportunidad que tenemos de realmente poder interpretar esas necesidades, esas carencias que tenemos en nuestras empresas, esos nudos críticos, esos cuellos de botellas que hay allí. Yo creo que el mecanismo, uno, suministrar, como lo hemos hecho a través de las diferentes organizaciones, esa situación actual que hay allí, y que el día 30 de julio puedan de alguna manera, a través del mecanismo del voto, que es un mecanismo universal y secreto, puedan dar esa oportunidad, crear esa ventana de poder manifestar ahí de manera directa. Constituyentistas, ¿no? 5 constituyentes. ¿Es suficiente Bueno, esa cantidad de constituyentistas para imponer, hacerse oír, no imponer, hacerse oír en la Asamblea Nacional Constituyente? Primero hay que reconocer que el presidente ve el sector empresarial como un sector más de la economía y de que hace vida en todo el país. Nosotros los 5 candidatos, los 5 constituyentistas, deberán ser los voceros que reciban todas las propuestas de todos los empresarios, comerciantes, industriales, y que esa voz sea escuchada en la Asamblea Constituyente. Nosotros queremos, ¿qué queremos los empresarios? La prosperidad para todos y para todas, que podamos existir y que podamos trabajar creando riquezas para el pueblo venezolano. Bueno, ahora quiero que me ayuden a hacer unas cuantas conclusiones, unas conclusiones claves acerca de lo que hemos hablado ahora. Tu conclusión, Orlando. Bueno, a través de la Asamblea Nacional Constituyente se puede construir un espacio de diálogo, de acercamiento, para todos juntos combatir contra la inflación y aumentar la capacidad de compra de todos los venezolanos. Gerson. Sí, definitivamente generar a través de la Asamblea Nacional Constituyente un mecanismo de confianza que permita, en primer orden, reactivar esa confianza que necesita el sector empresarial para poder invertir, que crea realmente que existe la oportunidad, que hay un modelo económico donde no es exclusivo, donde no hay la exclusión, donde realmente hay la participación de todos los sectores empresariales, y que solamente con voluntad política y con ganas de trabajar podemos construir la Venezuela que todos queremos. Yo creo que es también una extraordinaria oportunidad para que la clase empresarial presente sus propuestas, comparta su visión de país y de sociedad, conquiste el respaldo de amplios sectores de la población. Una extraordinaria oportunidad para hacer valer la visión y las propuestas del empresariado. Bueno, muchísimas gracias por este análisis situacional. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional, o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.